todos los tribunales de México están obligados a partir del 7 de septiembre de este año a resolver favorablemente la práctica de un aborto en condiciones de sanidad. El aborto no es una solución única para salir de la pobreza a las madres de familia, para evitar las violaciones, ¿sí? Para evitar precisamente que una mujer muera durante una etapa de gestación. Nunca hemos considerado que eso sea una forma de planificación familiar, ni que es algo que a las mujeres les guste, ni que se disfrute, ni nada. Creo que es una respuesta urgente de una situación de emergencia, de una mujer que en su consideración ve que no hay otra salida y toma esa decisión. ¿Qué historias tienes tú que sigues tan de cerca estos casos y estas situaciones? ¿Qué lleva a una mujer, qué la orilla a un aborto? Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Esta es la revolución del debate, el dedo en la llaga. Yo soy Tony Aguirre y me da muchísimo gusto darles los buenos días, las buenas tardes o las buenas noches, dependiendo del momento y la hora específica donde hayan decidido poner el dedo en la llaga junto con nosotros. Me da muchísimo gusto, de verdad. Ya saben lo que tienen que hacer: suscribirse, comentar, decirnos qué les parecen estas emisiones polémicas. Ustedes lo saben y muy bien. Síganse suscribiendo y sigan compartiendo y comentando este programa, porque lo hacemos especialmente para ustedes. Este martes 7 de septiembre, miles de personas, en su mayoría mujeres, celebraron una decisión que dicen que es histórica por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, el aborto. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica? ¿Y cuáles son sus repercusiones? ¿Cómo era antes esta circunstancia para las mujeres? El sistema insalubre quizá, o esa manera de abortar subrepticiamente para no ir a dar a la cárcel. De todo eso vamos a platicar en esta emisión, y para ello hemos convocado a tres personajes muy importantes dentro de este ámbito. Son gente que sabe mucho y yo les agradezco infinitamente su tiempo, su prestancia y su generosidad. Está Margarita Guillén, ya la extrañábamos a mi querida Margarita, una amiga muy querida desde hace mucho tiempo, experta en temas de género y derechos humanos. Ella es periodista y activista. Margarita, siempre es un lujo, es un placer, tú lo sabes. Encantada, Tony, de estar contigo, con tu público, en El Dedo en la Llaga. Gracias, Margarita. Ya te extrañaba. Qué bueno que estás aquí. Está Luis Antonio Vidal Calzada. Él es abogado, es doctorante en Derecho y fue abogado del año en el 2019 en su tierra natal, en Tabasco, en mi tierra natal también, debo decirlo. Somos paisanos. Toño, gracias por estar con nosotros. Qué bueno tenerte por primera vez. Esperemos que sea la primera de muchas. ¿Qué tal, Tony? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto aquí acudimos a este programa tuyo tan polémico en el que se tratan temas de actualidad. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Toño. Sí, hay que decirlo, son temas de actualidad, temas que nos importan. Y precisamente cuando platiqué con Margarita sobre retomar este tema, estuvimos totalmente de acuerdo, y ella me asesora también. Gracias, Margarita, para la hora que esta producción necesita tocar y cómo tratar estos temas además. Muy bien, no menos importante es Luis Sánchez Alcántara, profesor de teología y expresidente de la Asociación de Bibliotecas Teológicas de México, también un querido amigo desde hace mucho tiempo, desde los tiempos de Viva la Mañana con Alfredo Adame. Mi querido Luis, gracias por acompañarnos. A ti, Tony, gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todo tu auditorio. Es un gusto, Luis. También hacía un buen rato que no te veía, pero bueno, ya me has dicho que has seguido de cerca todas las locuras que hace uno en los medios. Bueno, muy bien, pongamos el dedo en la llaga. Empecemos por el principio. Margarita, dinos en palabras muy sencillas y coloquiales, como tú sueles hacerlo, ¿qué es el aborto y por qué se criminalizaba a las mujeres que abortaban?
Bueno, el aborto es considerado una interrupción, digamos, de el proceso de gestación o del embarazo, en el cual, pues, evidentemente deja de crecer el producto, se interrumpe el embarazo y de esta manera se evita que ocurra el nacimiento. Hay dos tipos, que son el espontáneo y uno que es de alguna manera predeterminado. El conocido como espontáneo, pues es un evento que ocurre en el momento de gestar, que por diversas causas, casi siempre genéticas o congénitas, etcétera, a veces factores de otro tipo impiden al producto desarrollarse adecuadamente. Y el voluntario, pues es una decisión con frecuencia personal de la madre de interrumpir la gestación de ese producto, de que llegue a término, a convertirse en una persona y a un nacimiento. Oye, Margarita. Bueno, perdón. Tradicionalmente se penalizaba a las mujeres porque se equiparaba con un asesinato. Sin embargo, se ha considerado que no es una persona como tal, por lo tanto no puede ser equiparada con el crimen del asesinato, ¿no? Ha habido muchísima discusión en el terreno de lo moral, en el terreno de lo ideológico, de lo legal, de lo jurídico, y esta semana asistimos, o digamos a principios del mes de septiembre de 2021, a una resolución muy importante que hizo la Suprema Corte de Justicia en esta materia. Muy bien, gracias, Margarita. A ver, mi querido Toño, ¿qué dictaminó la Corte y por qué es tan importante este fallo? ¿Cómo debemos considerarlo? Sí, efectivamente, Tony, esta resolución de la Corte es histórica por varios sentidos, haciendo un poquito de antecedentes. Esta resolución es derivada de una acción de inconstitucionalidad. El expediente es el 148-2017 y viene a raíz de que una persona acudió a la Corte para señalar que los artículos 13, apartado A, 195, 196 y 224, fracción segunda del Código Penal de Coahuila, a la luz de lo que establece la Constitución Política de México, era contradictorio, ¿sí? Al entrar al estudio, los ministros de la Corte dictaminaron por unanimidad de votos, es decir, todos los ministros estuvieron a favor de determinar que el aborto, o más bien las disposiciones que establecen que el aborto se debe de penalizar, son inconstitucionales. Hay varios elementos que agregan relevancia. A ver, Toño, déjame ver si estoy entendiendo. Una mujer que abortaba en este país y se le cachaba, supongo, ¿no? Creo que así era, podía ir a dar a la cárcel. ¿Cuánto tiempo? Claro. Y se consideraba que era un asesinato, ¿no? Sí, te comento, Tony. Hay hoy en día en la legislación mexicana hay 4 estados que permiten el aborto, y no solamente lo permiten, sino en su legislación establece ciertas condiciones de salubridad para que las mujeres o personas gestantes, como lo estableció la sentencia de la Corte, puedan acudir a hacerse este procedimiento en condiciones sanitarias adecuadas. ¿Cuáles son esos estados? Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo. Esos 4 entidades de la República Mexicana son los que hoy en día en su legislación tienen un entramado legislativo que permite el aborto en condiciones de salubridad. Los restantes estados no tienen hoy en día una legislación de este tipo. Esta legislación, te decía yo, permite que no ocasiona que las mujeres acudan, por ejemplo, en Chiapas a aplicarse un aborto, sino que más bien evita que las mujeres sean sancionadas en caso de que se practiquen un aborto. Hoy en día tenemos legislaciones, por ejemplo, la del Estado de México,
que criminaliza o establece una pena corporal para las personas que se practiquen un aborto de 3 a 5 años. No solamente se criminaliza a la mujer, hay que establecer también que se criminaliza a las personas que ayuden o permitan que la mujer se practique un aborto. Entonces, decía yo que es histórica esta decisión porque es la primera corte constitucional en Latinoamérica que establece una resolución de este tipo, ¿sí? Porque la resolución de esta acción de inconstitucionalidad va a tener repercusiones en todos los tribunales federales y locales de todo México, lo cual es bastante trascendental. Muchas gracias, Toño. Fíjate qué interesante esto que nos has dicho. Pero evidentemente, decía yo, que muchas personas y básicamente mujeres habían celebrado esta resolución, pero no todos ni no todas. Hay gente que está evidentemente en contra de esta medida y que no lo celebraron. Es tu caso, Luis. Supongo yo que tú, como precisamente teólogo y expresidente de la Asociación de Bibliotecas Teológicas de México, repudias esta medida. ¿Me equivoco? Sí, bueno, debo aclarar que mi postura es como creyente, ¿no? La asociación, bueno, pues es un cargo que tuve hasta hace unos años y que me ha permitido relacionarme con organizaciones no solamente de convicciones cristianas, sino hasta de otras religiones. Y eso me ha permitido conocer esa pluralidad de percepciones sobre la persona humana y su dignidad. Entonces, hay dos niveles precisamente en cuanto a la percepción de la persona y su valor y su dignidad. Uno natural, a la luz de la razón, y otro sobrenatural, ¿sí? Las religiones son las que nos ayudan a profundizar un poco más sobre la dignidad de la persona. En el caso de los católicos, de los cristianos, sabemos que la dignidad de la persona es a causa de su origen, ¿no? Un origen divino. Y bueno, pues naturalmente que siempre va a estar en contra de todas aquellas acciones que tengan incluso un acto válidamente jurídico, que la humillen, que la denigren e incluso la destruyan desde el instante de su concepción hasta el término de su vida, ¿sí? En el caso del aborto, que, Margarita nos estaba dando una aproximación a la definición, eh, y que también Antonio nos estaba dando algunas nociones de tipo jurídico. Recordemos que desde el punto de vista de, del derecho, para poder hacer permisible la conducta social, las relaciones sociales, es necesario un lenguaje de tipo jurídico, aunque no necesariamente tenga que ver con el comportamiento social habitual, normal, ¿sí? Entonces, el empleo para justificar lo que comúnmente o socialmente se llama aborto, esto es la privación de la vida de un ser humano en una etapa de gestación, como la de todos los seres humanos, ¿sí? Jurídicamente podría ser válido, podría ser permisible, pero moralmente, desde el punto de vista de la razón y también desde el punto de vista para los creyentes, para los que somos creyentes, podría ser inmoral. Yo, ¿Por qué? A por ver, Luis, casualidad, pero sí, ¿por qué? Mira, yo tengo esta sí, mira, te idea. Yo pongo, supongo que para que breve, cuando una te mujer pongo breve, sí. decide abortar, debe ser muy difícil, muy complejo y muy complicado tomar esta decisión. En todo caso, las personas necesitan leyes y derechos, como bien lo has dicho, pero entonces, ¿por qué pensar que sigue considerando, supongo yo, la Iglesia Católica básicamente, que es un asesinato? ¿Es así? Sí, yo lo que escuchaba, por coincidencia, casi no veo la tele y sin embargo ya sabes que luego nos invitan a participar en algunos programas, ajá, para exponer algún tema. Coincidió que era el momento en que el presidente de la Suprema Corte daba los argumentos para validar la interrupción, lo que
lo que en su derecho llama interrupción legal del embarazo, ¿no? Los mismos argumentos de siempre. La pobreza, especialmente de algunas mujeres. Bueno, la pobreza en algunas personas, madres de familia, sea solteras, sea casadas, ajá, el peligro de la salud de la madre de familia, sea soltera o sea casada, ¿sí? Varias circunstancias. Aquí la situación es privar de la vida a un ser indefenso, como es un ser humano en esa etapa de desarrollo, es privarle de un derecho fundamental. Todos los seres humanos tenemos ese principio. Sin el derecho a la vida, no se puede hablar realmente de derechos humanos. Ajá. Ahora, las circunstancias son otra cuestión. El privar de la vida a un ser humano para que otra persona, una madre, pueda tener un mejor estado de vida, nos lleva entonces a plantear ese cuestionamiento hasta el tiempo de ahora en el que se ha legislado y se ha permitido en varios estados, como decía Antonio Vidal, el derecho al aborto, ¿sí? Hasta las 12 semanas, de todas esas madres de familia que han abortado, ¿cuántas realmente han alcanzado una etapa de desarrollo económico? ¿Sí? ¿Cuántas terminaron su formación profesional? ¿Cuántas son profesionistas? ¿O cuántas son realmente mujeres con un oficio digno? Han tenido un hogar digno, han salido de la pobreza, ¿sí? ¿Es Sí, realmente el aborto la solución para acabar con un mal? Las mujeres que han sido violadas, ya sea por una persona ajena, desconocida, por algún familiar, por algún conocido, ¿con el aborto se soluciona el mal de la violación? ¿Se realizaron procesos posteriores con aquella persona que se aprovechó, ¿sí? Sexualmente de aquella mujer? O sea, no puede haber una verdadera justicia, un verdadero derecho humano cuando se priva de la vida a un ser humano en desarrollo y se dice que se vela por el derecho de una persona, en este caso de una madre o de una mujer, ¿sí? Y no se ve el contexto por el cual se aplica ese procedimiento. Muy bien, Luis. Gracias. Margarita Guille, ¿qué tienes que decir al respecto de lo que ha dicho claro. Luis? A mí me gustaría decir que la Constitución protege la vida a partir de una persona que es nacida viva y que protege los derechos humanos y la dignidad de las personas, de todas las personas mexicanas o que se encuentren en el territorio mexicano, que se encuentren vivas, nacidas vivas. Esa es una cosa muy importante. El gran paso que acabamos de ver en este momento tiene que ver que se despenaliza la decisión de abortar en el país. De manera que no se está incentivando, no se está procurando, cada quien tenemos ideas distintas o convicciones distintas respecto al hecho. Sí, y las motivaciones, a mí me parece difícil cuestionar realmente la motivación de las mujeres para hacerlo o no hacerlo. Lo que se ha visto es que quienes mueren más son las mujeres pobres que hacían en la clandestinidad abortos, porque una mujer que tiene los medios económicos probablemente puede ir a una clínica donde le resguarden su identidad, su seguridad, sin ponerse en riesgo al momento de generar este procedimiento. Realmente es parte de una política pública que hace justicia en el sentido de que ya la Constitución desde hace muchísimos años preveía que la maternidad tiene que ser algo voluntario, algo que tú deseas hacer. Es un vínculo que es para toda la vida de uno de los dos seres vivos. De alguna manera es un vínculo, es una responsabilidad enorme que implica muchísimas cosas, un compromiso grandísimo. Y desafortunadamente necesitamos políticas públicas más adecuadas y más acordes a las realidades de las mujeres. No podemos medir ni evaluar la condición de una mujer que toma esa decisión. Creo que cada quien está en su persona, en la toma de decisiones, y me parece que la Corte no está incentivando a hacerlo.
lo que está diciendo es no vamos a meter a la cárcel a las mujeres que hayan tomado esa decisión, con lo cual hoy la disputa o la discusión es qué va a pasar con todas las mujeres que están en la cárcel por haber abortado en Guanajuato. Recuerdo haber visto, por ejemplo, o en otros estados del país, a lo largo desde el 2017 a la fecha, ha habido más de 4,000 denuncias de mujeres que abortaron. Es decir, denunciaron a mujeres que habían abortado, procesos abiertos de denuncia, lo cual no quiere decir que es el número de abortos que ha habido muchísimos más. Lo que pasa es que la mayor parte de las entidades federativas se resuelve de una manera clandestina. El hecho de criminalizarlo no reduce más que la muerte. O sea, te reduce el número de muertes que son debidas a un mal procedimiento de interrupción legal del embarazo, pero en lo general no reduce la conducta, sino que la hacía ilegal. Hoy lo que estamos viendo es que es una conducta que no va a ser sancionada y ya acabamos de ver que hace 2 días Coahuila acaba de anunciar que liberará a las mujeres que habían estado sujetas a proceso judicial debido a una práctica de aborto. Les quería decir que en el estado de Guanajuato se llegó a ver el caso de una mujer que está bañándose, se le viene el producto, está a punto de iniciarse el proceso de parto, ella se desmaya en las contracciones, se golpea, queda inconsciente, no puede colaborar en el parto que ya se está detonando y muere en el momento del nacimiento y ella está en la cárcel. Entonces, ese tipo de cosas creo que a nadie le benefician y me parece que justamente una posición de valores y de principios, pues la tenemos que seguir o la tiene que seguir cada quien que comparte esos valores y principios. Y me parece que esa es parte del respeto a la diversidad y a los derechos humanos de las personas. A ver, Margarita, uno de los puntos más álgidos de esta conversación y de este tema es la razón por la cual aborta una mujer. ¿Qué historias tienes tú que sigues tan de cerca estos casos y estas situaciones? ¿Qué lleva a una mujer, qué la orilla a un aborto? Muchísimas razones, pero sobre todo la no sentirse preparada, no desear ese producto, no desear un embarazo, no desear, no sentirse competente para traerlo al mundo, estar en riesgo físicamente, en su salud, o ser un producto no deseado, producto de violación, producto de presiones sociales, entre otras cosas. Es decir, no estar lista y no desear ese embarazo. A mí me parece que el embarazo, el nacimiento, la maternidad tiene que ser algo deseado y voluntario. No puede ser obligadas, no pueden ser forzadas y mucho menos casar a una mujer violada y sentenciarla a tener el producto y después casarla con el agresor, que es algo que se usó durante mucho tiempo. Me parece que es el tipo de discusiones y de situaciones que tienen que ver desde hace milenios con el control de la maternidad y del cuerpo de las mujeres. Recordemos que históricamente la diferencia y la desigualdad entre hombres y mujeres en el mundo, en el planeta, tiene que ver con que los hombres tratan siempre de controlar los movimientos y la vida sexual y el cuerpo de las mujeres, desde para explotarlo, desde durante el matrimonio, con sus reglas, con sus valores, etcétera, pero siempre desde una mirada patriarcal y no desde una mirada de los derechos de las mujeres, ¿no? Desde las propias mujeres. Y creo que eso poco a poco, muy, muy lentamente, está cambiando. Gracias, Margarita. Muy, muy interesante tu posicionamiento. Bueno, entonces entendemos que no solo es el hecho de que no vayan a la cárcel las mujeres, sino que además no mueran en abortos clandestinos, que eso también nos parece que es fundamental, desde luego. A ver, Toño, ¿se destierra la amenaza de prisión y el estigma hacia la mujer que aborta con esta nueva decisión de la Corte? Pues mira, la verdad es que en acotación a lo que comentaba yo en mi participación anterior, considero que derivado de esta resolución, las personas que decidan practicarse un aborto en todo México van a evitar la cárcel a raíz de esta resolución. Decía que no implica como tal esta resolución una aplicación
en el marco normativo, sino que va a ser a raíz de que las personas que requieran un aborto por cualquier causa van a tener dos opciones. Una, el camino seguro, que diría yo que sería el camino legalmente más favorable, sería el solicitarlo a una entidad hospitalaria y en caso de que se lo nieguen, solicitar un amparo. Todos los tribunales de México están obligados a partir del 7 de septiembre de este año a resolver favorablemente la práctica de un aborto en condiciones de sanidad. Y además, en caso de que alguna autoridad de carácter penal quiera intervenir en el caso de que tenga noticia de que se cometió un aborto, de que se practicó un aborto, y quieran intervenir para ejercer sus facultades de castigo, por decirlo de alguna manera, las autoridades, al conocer de este tema, tendrán que dejar de aplicar esos tipos penales que hoy en día están vigentes en 28 estados de la República, en 28 entidades federativas. En ese orden de ideas, yo creo que este es un tema de conceptos, de concepciones, de conocimiento, de profundizar ciertos conceptos, porque se preguntaba aquí, ¿es un asesinato? ¿Es un crimen? Yo creo que a la luz del derecho, a la luz de lo que ha establecido la Corte, tendríamos que tener cómo el derecho penal define los diferentes tipos penales. En este caso, los tipos penales son hipótesis, son hipótesis de actividades al que interrumpa el embarazo con voluntad, ¿no? Es la descripción de un verbo. En este caso, ya esa descripción de esa actividad ya no va a tener como consecuencia una pena corporal, ¿sí? Si es un asesinato, si es un crimen, quedará en la concepción o en el análisis personal de cada quien. A la luz del derecho, esa actividad o esa descripción de ese tipo penal ya no va a tener una consecuencia de castigo corporal. También es decir, ya no va a ser un delito, Toño, es lo que entiendo. Sí, ya no va a ir a la cárcel. Ajá, ya no va a ir una mujer a la cárcel o quienes participen, como decías tú, en la práctica de un aborto, no irán a la cárcel, no solo la mujer. A partir del Quiero decir algo al respecto. Esto nos llevará a replantear la política pública y sanitaria en la materia y también a replantear qué va a pasar con las que estuvieron sujetas a proceso o que están en cárcel para ver si la ley puede ser retroactiva o no. En Coahuila se acaba de argumentar que puede ser retroactiva y las van a liberar. Se está viendo y gestionando qué puede pasar en Guanajuato. Y también qué va a pasar con la libertad de conciencia por parte de médicas y médicos o practicantes de la medicina que les soliciten en una clínica el procedimiento de aborto y que su conciencia, su moral, sus valores, su religión se los impida. Hoy existe la libertad de conciencia en el sentido de que tú puedes hacer una cosa que se llama objeción de conciencia, por lo tanto, mis valores, mi religión no me permite hacer esta práctica. A mí me parece que eso vale la pena tenerlo. Y en ese mismo respeto a la diversidad de las y los mexicanos, es decir, si una persona por sus valores y por su religión considera que su conciencia no le permite hacer esa práctica, está en su derecho de poder objetarlo y no hacerlo. Entonces, hoy estamos abriendo todo un debate nacional respecto de qué se van a dar las cosas, cómo se van a dar los procedimientos, pero lo que sí tiene que hacer el Estado como país es garantizar el procedimiento de manera adecuada y garantizar la norma y la política de acuerdo a lo que se acaba de dar a conocer por parte de la Suprema Corte de Justicia, que no va a ser penado. Entonces hay que hacer todos los cambios a los códigos penales de las entidades federativas donde era penado, porque la mayoría lo penaban salvo cuando viniera malformación genética, fuera producto de una violación, estuviera en riesgo la vida de la madre y del producto de ambos, etcétera, etcétera. Entonces, hay todo... Precisar ahí, Margarita, sí. Precisar ahí que en el caso que dices, se limitaba
a 12 semanas de gestación. Es decir, si específicamente en el caso del el Código Penal del Estado de Coahuila, establecía que si aunque tuviera malformaciones el feto, si pasaba después de esas 12 semanas, lo tenías que tener porque de lo contrario, si te practicabas un aborto después de esas 12 semanas, tendrías las consecuencias de la pena de aborto. Igual precisar, hace ratito comentaba Margarita que la Constitución tutela el producto vivo de una concepción. Nada más ahí para puntualizar y tener los conceptos claros. En este caso, la Suprema Corte entendió que el producto de la gestación merece una protección también. La Constitución tutela también el producto de la concepción. Sin embargo, este derecho se encuentra en conflicto con el derecho de la mujer de ejercer la libre manifestación de su personalidad. Y eso fue precisamente lo que resolvió la Corte. Cómo ese derecho de un producto de la gestación, ¿qué pesa más, no? ¿Qué pesa más? O el derecho de la mujer de determinarse, de autodeterminarse, o el producto de la gestación. Y resolvió a través de medios objetivos, de análisis ontológicos, sobre todo una metodología que se llama ejercicio de ponderación, en la que analiza todos los elementos de cada derecho humano que está en conflicto, resolvió que pesa más el derecho humano de la autodeterminación de la personalidad de la mujer sobre el producto de la gestación, siempre y cuando sea menor a 12 semanas, ¿no? Entonces, muy bien. sí se tutela, la Constitución tutela el producto de la gestación. Solo que en este caso, como producto de esta nueva resolución de la controversia constitucional, se estira más la mano en favor de las mujeres que tienen la necesidad de practicarse un aborto. Muchas gracias. A ver, Luis, mira, Arturo Saldívar, el ministro presidente de la Suprema Corte, aseguró que el fallo de la Suprema Corte precisamente inicia una nueva ruta de libertad, claridad, dignidad y respeto. ¿Qué piensas de esto, de estas palabras, de estos conceptos? Es un presidente diría yo, con varias expresiones que van acorde con los nuevos tiempos, con estos tiempos que estamos viviendo. Escuchaba yo una entrevista donde dice que incluso viene a colación de lo que comentaba de lo que se comentaba aquí acerca de qué problemática resuelve esta resolución. Y decía el ministro presidente, quienes están en la cárcel son mujeres indígenas y mujeres pobres. Las niñas ricas, usó esa, entre comillas, esa expresión, las niñas ricas no están en la cárcel. Y bueno, esa expresión se me hace bastante peculiar por los tiempos que vivimos, ¿no? Bastante clasista, ¿no? Sexista, Pues, en fin, no sé. Margarita debe interpretarlo fue mejor. Niñas ricas, ¿no? Las niñas ricas no están en la cárcel, en una entrevista en Televisa. Y bueno, creo yo que lo que sí va a ocasionar esta resolución es que sí va a resolver un problema en el que las mujeres que tienen necesidad de practicarse un aborto y que no tienen los recursos para realizárselo, no acudan con gente que no conoce, no acudan con gente que le dijo tómate esto y con esto vas a abortar, no acudan con la que le dijo que tómate este té, sino que acudan a instituciones donde en condiciones de salubridad puedan preservar su vida y decidir sobre su propio cuerpo, decidir sobre su propia gestación. Y eso es lo que resolvió la Corte. Yo creo que ya los temas temas de religión, temas espirituales, atañen a cada una de las personas y pues ahí tendremos
nosotros, nuestro juicio, nuestra propia concepción, si esto es bueno o malo a la luz de alguna religión. Lo que yo estoy aquí diciendo es únicamente lo que estableció la Corte y como consecuencia, qué problemática se va a resolver. Gracias, gracias, Toño. A ver, Luis, dinos ahora tú, ¿qué opinas de esto que dijo el ministro Saldívar? ¿Sí crees que sea una ruta de libertad, claridad, dignidad y respeto? Bueno, esto tiene relación también con lo que decía Margarita, ¿no? Eh, ese pensamiento ideológico, antimachista, de que los hombres tratan de regular la conducta de la mujer, regular su vida, su sexualidad. Discúlpame, pero yo vengo de una familia, fui criado por mi papá y mi mamá. Ninguno de ellos me formó con una conducta machista para denigrar a la mujer, para humillarla, para golpearla e incluso asesinarla. Yo no soy un hombre que hace esas actitudes, ni a mis hermanos. Somos una familia de 5 hermanos, 3 varones, ajá. Somos seres humanos, tenemos nuestros errores, ajá. Cada uno determina el estilo de vida que quiere vivir, si se quiere casar, y la pareja que quiere acompañar, a mis hermanos también, tuvieron una educación. Yo no supe de mis cuñadas, que se les educara para que fueran, eh, sumisas, para que permitieran humillación, todo lo contrario. Mujeres luchadoras, también con sus errores como los seres humanos. Ajá. Y bueno, ciertamente hay conductas sociales que son más aprendidas, ¿sí? Que enseñadas, que vengan en la genética, ajá. Pero esas conductas pueden ser precisamente superadas con una educación social, ajá, en donde ciertamente se respete la dignidad de la persona, sea un hombre o mujer. Si en estos tiempos, en estos 20 años ya de este nuevo siglo, no se ha podido superar, ajá, el respeto por una persona, no solo por la mujer y su dignidad, sino por un ser humano en la etapa de gestación, entonces no podríamos considerarnos realmente una sociedad, ajá, desarrollada. Los racionalistas del siglo XVIII, que se burlaban precisamente de las sociedades antiguas que sacrificaban a los seres humanos, especialmente a los niños, para obtener cosechas, beneficios en la naturaleza. Ajá. Racionalistas que no eran creyentes. Ahora en estos tiempos en el que se justifica la muerte de seres humanos, no solamente en la etapa de gestación, sino niños, mujeres, por el crimen organizado, ¿sí? Realmente estamos en una etapa de desarrollo social sostenible, como se habla ahora, ¿sí? Quiere decir que hay ciertamente corrientes ideológicas, intereses ideológicos de algunos grupos para imponer criterios. En el caso de, vuelvo a reiterar, desde un punto de vista meramente humano, meramente racional, ¿sí? Las instituciones civiles, las instituciones de justicia, naturalmente que emplearán argumentos, un lenguaje propiamente jurista para justificar ciertas conductas, ¿sí? Pero no, el aborto no es una solución única para salir de la pobreza a las madres de familia, para evitar las violaciones, ¿sí? Para evitar precisamente que una mujer muera durante una etapa de gestación, ¿sí? Es necesario, pues, que se siga trabajando en la aplicación de diagnósticos prenatales, el acompañamiento de las madres de familia. Es necesario que se aplique efectivamente la justicia contra aquellos varones que usan la violencia para aprovecharse de una mujer y que salen Luis, impunes, ¿sí? Luis, yo te pregunto, precisamente has dicho que hay sectores de la sociedad que intentan imponer sus ideas. En el caso de grupos pro vida, como seguramente es tu caso, dinos qué van a hacer
en relación a esta aplicación de ley de la Corte, en torno a este asunto de la despenalización del aborto? ¿Van a tomar alguna medida? Sí. Como ciudadanos ¿Van a hacer tenemos marchas? derecho, ¿Van a protestar? ¿Qué van a hacer? como ciudadanos tenemos derecho a la libre expresión. No se nos puede reprimir ni condicionar nuestra libertad de expresión bajo el argumento de que se estigmatiza a los que no comulgan con ciertas conductas o ciertos pensamientos. La Constitución protege nuestro derecho de expresión. En cuanto a los grupos religiosos, no olvidemos que, especialmente a los grupos cristianos, tienen una triple misión, no solo profética de denunciar el mal en la sociedad, sino también pastoral, de acompañar. Eso es algo que especialmente al Papa Francisco le caracteriza, salir de las iglesias. ¿Para qué? Para acompañar a la gente, especialmente a las más vulnerables, a las madres de familias solteras o a los padres de familia con un alto índice de pobreza, donde tienen esa necesidad. Y cuando algunos grupos les ofrecen falsas salidas, como es el caso del aborto, la iglesia puede acompañar, debe proporcionarles elementos ahí donde otras áreas de la sociedad, donde las instituciones gubernamentales deberían proporcionarles los medios para su digno desarrollo, ¿sí? En vez de acrecentar, en vez de multiplicar las instituciones, las van disminuyendo. Ajá. Los recursos económicos, los fideicomisos, los van concentrando. Las políticas se van restringiendo, las políticas sociales. Eso no es pensar en la sociedad. Eso no es pensar ni en la persona, en el individuo, ni en el padre de familia, en la madre de familia, en el joven, en el niño. Es solamente concentrar todos esos medios en un solo poder, en una sola autoridad, para controlar, para decirle, tú vas a comportarte de esta manera, tú vas a pensar de esta manera, tú vas a creer de esta manera. No, ya vivimos en el siglo XXI, los regímenes acabaron el siglo pasado. Ahora hay una nueva forma que se trata de reconstruir esos regímenes. Nicaragua es un ejemplo en América Latina. Cuba, pese a que ya está decayendo ese socialismo, por todos los medios trata de resurgir. Corea del Norte, China, quien no comulgue con el comunismo chino, no solo es perseguido, es arrestado y también adoctrinado en la ideología comunista para que de esa manera pueda permanecer todavía esa ideología que restringe los derechos humanos más esenciales. En ese sentido coincido, creo que los gobiernos, los regímenes tienen mucho que ver para el acceso o no a los derechos y a las libertades de sus ciudadanas y ciudadanos. Acabamos de ver el caso de cómo el régimen talibán regresa a Afganistán y de inmediato regresan las concepciones muy, muy tradicionales, muy vinculadas incluso a una especie de política religiosa que tiene ese régimen muy específico, en donde las mujeres deben ser invisibles. O sea, son como muchos años hacia atrás en el desarrollo de los derechos de las mujeres tienen que ser invisibles, lo cual implica usar burkas, mirar a través de celdas de tejido, que no se les vea, que no se les escuche, que no vayan a la escuela, que sean invisibles. ¿Por qué? Porque no les otorgan un lugar, no les otorgan los derechos, en fin, y para que no provoquen, porque son vistas como agentes del mal para los hombres de provocación, para que no provoquen los instintos de los hombres y después no vayan a ser violadas, porque son violadas las que son apedreadas, las que son asesinadas son las mujeres, es decir, son regímenes distintos. En Siria ocurrió lo mismo hace tiempo, y lo podemos ver en la película Persépolis. Y lo que quiero decir ahorita, y qué bueno, Luis, que tú lo traías a colación, quiero decir que claro, todo el mundo tenemos derechos a manifestar nuestras ideas, pero y de este tema de las instituciones, solo quiero dejar esto, Tony, sobre la pregunta sobre tu programa. Este tema ha sido una demanda del feminismo mexicano, bueno, de todo el feminismo global.
Es un tema de los derechos sexuales y reproductivos de hace décadas, de los primeros temas que levantaron a las mujeres, el control de sus cuerpos, la decisión sobre su maternidad, lo privado es político, etc. Yo les preguntaría, y se lo dejo a tu audiencia, ¿por qué en este momento? ¿Por qué en este momento Arturo Saldívar sale a decir esto? Y mira que yo estoy de acuerdo y celebro la decisión de la Suprema Corte, y también celebro la diversidad y estoy de acuerdo que cada quien lo haga conforme corresponda a su momento histórico, a sus principios, a sus valores, a su religión. Esas son las libertades que hoy tenemos. ¿Por qué en este momento, cuando está el rumor de que se cierra el INMujeres, se cierra la CONAVIM, se cierra la Comar y se incluyen todas estas instituciones a una sola institución que acaba de cambiar de titularidad, que es la Secretaría de Gobernación? ¿Por qué en este momento recibimos esta noticia? Antes de que venga el golpe de la política antiderechos de las mujeres y antiderechos humanos de los migrantes, de todo eso, antes de que venga el golpazo de la política de izquierda que tenemos en nuestro país, de concentrar los recursos, le dan una canonjía al movimiento feminista que agradecemos y que está bien. Pero yo, como especialista en los temas políticos, de comunicación política, qué bueno que se llevó a cabo. Habrá que hacer toda una serie de políticas muy específicas en el área de salud, en reformas legales, de las constituciones de los estados, todo eso. Claro que se prevén movimientos de un lado y del otro, porque este tipo de temas son el tipo de temas que dividen a las naciones, porque estamos hablando por un lado de derechos y por otro lado de creencias, de valores. Y cada persona, tenemos una gran diversidad en nuestro país y en el mundo de los valores religiosos de nuestras creencias. Entonces, aquí lo que se va haciendo casi siempre es la administración del conflicto, hasta que haya, en fin, un cambio muy importante de fondo, tal vez la Iglesia Católica que cambie su posición, no lo sé. Lo que sí se prevé que vienen estas olas, estas discusiones, que se enmarcan en una discusión importante a nivel nacional, pero no sé si nos van a distraer de otras cosas que están pasando en nuestro país y que están por suceder, están por darnos la noticia de que se integran los presupuestos, se diluyen esas instituciones y se integran a una institución nacional. Solo lo dejo como coincidencia digo, no es el tema, Tony, discúlpame, pero nada más lo quiero traer a colación para que no se nos olvide que todo es político, todo lo que se comunica es político, y el hecho que la Suprema Corte de pronto dé el fallo de un caso del 2018 de Coahuila y lo den ahora, qué bueno que se dé, pero no se me hace casual. Claro, claro. Margarita, Toño, Luis, yo quiero agradecerles infinitamente que hayan arrojado tema, a esta dinámica tan compleja, tan pues controvertida, ¿no? Finalmente yo creo que se tiene que seguir discutiendo el tema y para eso está también esta emisión. Yo les agradezco infinitamente su tiempo y su generosidad. Tenemos poco tiempo, voy a irme despidiendo de cada uno y pues ya lo que resten y lo que gusten decir para cerrar la conversación. Margarita Guillé, experta en temas de género y derechos humanos, periodista y activista. ¿Qué te deja esta conversación y qué nos dejas en la misma? Rápidamente, Margarita. Rápidamente te diría, Tony, que la decisión de la Suprema Corte simple y sencillamente deja en libertad a las mujeres de tomar la decisión que corresponda de acuerdo a sus valores, a sus principios, en respecto de la interrupción legal del embarazo, y por lo pronto nunca hemos considerado que eso sea una forma de planificación familiar, ni que es algo que a las mujeres les guste, ni que se disfruten, ni nada. Creo que es una respuesta urgente en una situación de emergencia de una mujer que en su consideración ve que no hay otra salida y toma esa decisión. Y, Margarita, dime una cosa. ¿Cómo toma efectivamente, puntualiza, profundiza en eso? ¿Cómo toma una mujer esta decisión de abortar? Pues la toma cuando ve que no hay otra salida, por su momento histórico, personal, emocional, económico,
por el origen de ese producto, la relación o no que se haya tenido, la violencia o no implícita, las consecuencias que ve en su entorno social, en su entorno económico, educativo, por su cuestión de salud, genética. O sea, son muchos factores los que... Es decir, ¿es la última opción, Margarita? Es una última opción. Es una última opción. No es un viabilidad del producto, agregaría yo. La viabilidad del producto, en fin, pero no es un recurso que tú digas, no es un deporte, no. No es una gracieta, no es algo que voy a hacerlo porque me gusta, como bien dices. Así es. Es una situación dolorosa, de riesgo, es un procedimiento, o sea, realmente no es una cosa que se toma a la ligera. Las mujeres que lo hacen valoran muchísimas cosas antes de tomar esa decisión y es un último recurso a algo. Por lo tanto, hay muchas cosas antes que podemos hacer para prevenirlo y para evitar este tipo de situaciones. Gracias, muchas gracias, querida Margarita Guillé. Siempre es un placer y un honor contar contigo. Luis Antonio Vidal Calzada, abogado, doctorante en Derecho. Él fue abogado del año en el 2019 en Tabasco. ¿Qué nos dejas con la despenalización del aborto, Toño, en pocas palabras? Yo voy a despedirme con una frase que dibuja bastante bien lo que está aconteciendo con esta resolución. La ley siempre va detrás de la realidad social. ¿Qué quiere decir esto? La realidad social se plantea con conflictos, se plantea con problemáticas como la de este tipo. Y el derecho es un medio de solucionar este tipo de conflictos. Esta resolución no va a resolver la pobreza, no va a resolver las condiciones económicas de la persona que lo practique, no va a significar una mejoría en su vida, va a resolver las condiciones de salubridad en que se practique un aborto. Eso es lo que está resolviendo esta resolución de la Corte. Y eso es lo que me gustaría dejar como última frase. Y también precisar que atendiendo esta realidad fáctica, la Corte resuelve independientemente de todas las voces que existan relacionadas con la religión, relacionadas con el feminismo incluso, porque no obstante que son voces que se escuchan, no obstante que son voces que pesan y que todos los días los leemos en los medios impresos o digitales, la Corte resuelve atendiendo un principio dogmático, atendiendo un principio de lo que se encuentra en la ley, de lo que se encuentra en la jurisprudencia y de lo que se encuentra en los estudios médicos que dicen que después de las 12 semanas el feto o embrión empieza a desarrollar el corazón y su cerebro. Entonces, atendiendo esos principios objetivos y no subjetivos como pudiera ser la espiritualidad, es que se resuelven este tipo de problemas desde el derecho. Es con eso lo que me despido, Tony. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Toño. Luis Sánchez Alcántara, profesor de teología y expresidente de la Asociación de Bibliotecas Teológicas de México. Luis, ¿qué nos dejas en esta conversación? Bueno, pues primero haciendo una invitación a las madres de familia a las que se les ofrece esa opción que ninguna mujer, ninguna pareja considera como algo inmediato, ¿no? Si son personas con valores religiosos o incluso no religiosos, pero con valores morales, bueno, pueden acudir precisamente a una parroquia, a dialogar con un sacerdote que les dé un punto de vista alterno, distinto, ¿sí? Y podría orientarlos precisamente a alguna de esas instituciones que ofrecen no solo la Iglesia Católica, sino otras instituciones religiosas, para que tengan esa opción de defender la vida del concebido, ¿sí? Y buscar también un progreso como persona, como mujer, como madre de familia y como parejas, ¿sí? Y sabemos que esto de el derecho también tiene algo de ideología e incluso la ciencia, los científicos que también
que buscando intereses, buscando cargos, colocarse, posicionarse, pues van a tratar de disfrazar, ¿no? No olvidemos en la época del nazismo cómo se distorsionaba la historia, ajá, ¿para qué? Pues para hablar de las razas. A mí me parecería, que el aborto también es algo, usando un lenguaje actual de algunos políticos, me parecería no racista, clasista, ajá, diferenciar que hay algunos grupos, humanos, superiores que otros y que esos superiores tienen más dignidad, más derechos que otros que no lo tienen, ¿no? Entonces, busquen esas alternativas, acérquense a algún sacerdote, algún ministro, algún pastor y tendrán otra visión, otro punto de vista positivo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Luis, yo quiero agradecer de verdad infinitamente a los tres. Es un tema de verdad profundo, complejo, controvertido, que seguirá discutiéndose. Por eso esta emisión, la producción de esta emisión tomó esta decisión y partiendo de las voces plurales que pudiesen arrojar luz y los posicionamientos diversos que hay en torno al tema. Gracias a Margarita Guillé, a Luis Antonio Vidal Casada, a Luis Sánchez Alcántara. Gracias y muchas gracias a usted. Siempre lo decimos, tiene la última palabra. Nosotros no hacemos más que colocar las piezas en este tablero de ajedrez. Usted sabrá cómo las juega, pero infórmese y por favor, infórmese muy bien y desde luego comente, comparta y suscríbase a este programa. Yo soy Tony Aguirre. Esto fue El Dedo en la Llaga. La revolución del debate con el tema la despenalización del aborto. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Hasta la próxima.